empezó como un formato, que es esta descripción que acabamos de decir, pero hoy en día ha sido tan explorado, tiene tanto potencial, tantos tratamientos distintos, que creemos que más que un formato, el podcast es un medio. Debe ser un medio que tiene géneros, no es el paralelo de la radio. Decimos que como Netflix es televisión on demand, que se puede ver cuando uno quiere, donde quiere y en el momento que quiere y lo que quiero. Creemos que el podcast es radio on demand, que tú puedes escuchar lo que tú quieres cuando quieres. No tienes por qué estar a la hora de almuerzo pegado en la radio escuchando el programa de deportes que se repite en todas las radios. También queremos decir que con el avance de la tecnología desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos. Hoy todos tienen en sus manos un celular conectado a Internet, a 4G, en sus casas computadores, los celulares con aplicaciones, los computadores con programas que permiten crear tu propio contenido, el contenido que te interesa y que te gusta, y distribuirlo en distintas plataformas. Eso hace que hay una infinita variedad de contenidos. Si en una radio tradicional solo hay espacio para temas de actualidad, de política o de deporte, los podcasts dan espacio para que hayan podcasts de historia y sonidos de aves, podcasts de gamers, podcasts de crónica narrativa que no encuentran espacio en las radios tradicionales. Y también esto significa que no solo están las mismas personas y los mismos medios, no son los mismos a los que tenemos que escuchar. Y la gran ventaja de los podcasts por sobre los otros medios creemos que es que nos permite apagar las pantallas y poder consumirlos mientras estamos haciendo otra cosa. Cuando uno está viendo una película necesita estar completamente concentrado, dedicarle la concentración al 100%. En cambio, un podcast uno puede estar moviéndose de la casa al trabajo, cocinando, ordenando, mientras escuchas un podcast del tipo que sea. Sí, hay algo que yo siempre digo. Yo puedo ir manejando y escuchar un podcast, manejando yo en mi auto, pero no puedo ir manejando y viendo una película. Entonces, yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de que efectivamente se puede hacer varias tareas mientras uno escucha el podcast, porque por mucho que esté poniendo atención a lo que están diciendo, no necesariamente captura toda tu atención o capacidad de hacer otras cosas. Bueno, el fenómeno del podcast ha tenido un boom. Nosotros nos pusimos ahí toda la cronología, pero parte el 2004 se acuña por primera vez el concepto podcasting. Y lo acuña un periodista de Guardian en una sección de tecnología, donde hablando de weblogs y otras cosas, dice, ¿y qué es esto? Será podcasting. Y ahí aparece el término. Eso es el 2004, son 15 años. Yo sé que la tecnología y todo hace que los tiempos corran más rápido, pero para la cantidad de podcasts que tenemos ahora, para que haya una audiencia acá que haya venido a escuchar sobre podcast, es porque efectivamente ha tenido un crecimiento exponencial desde esa fecha hasta ahora, por una serie de razones. Una, los aparatos, digamos, los teléfonos, ¿no es cierto? Y otra es por el contenido que ha ido apareciendo. O sea, por un lado tenemos la facilidad para poder escucharlo porque se masificó el uso de telefonía móvil, las conexiones son mejores, ya varios países tienen cobertura 4G en todas partes. Y por otro lado, el contenido que se ha ido generando ha ido aumentando. Ahora, el lugar donde más uno se escucha podcast y donde el crecimiento ha sido más evidente es en Estados Unidos, porque existe hay una tradición o costumbre de escuchar cosas. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo antiguamente, y los mayores acá se van a acordar, los más jóvenes yo creo que no lo saben, habían cassette, ¿no es cierto? Y grababan libros en cassette. Y había bibliotecas en que la gente iba y sacaba el cassette, entonces mientras iba en el auto, o trotaba, o mientras iba trotando con el Walkman. Entonces tienen esa cultura de estar escuchando y haciendo otra cosa. Por lo tanto, ahí es donde más ha crecido. Bueno, y ese mismo año, el 2014, nos saltamos un gran... Sí. Se cambió solo, perdón. El 2014 se define como el año del boom del podcast. El segundo semestre de ese año
This American Life lanzó como un spin-off que se llama Serial, que en solo 4 semanas alcanza 1 millón de descargas por episodio. Y eso fue un fenómeno gigante. Y en ese mismo momento también Apple actualiza su sistema iOS y pone esta aplicación podcast, la que es morada y que es nativa de Apple y que no se puede borrar. O sea, ahora están todos obligados a escuchar podcast. No lo pusimos ahí, pero otro fenómeno relevante para el tema del aumento de las escuchas, y por lo menos eso sí lo hemos experimentado nosotras en Chile, es la decisión, por ejemplo, de Spotify. Yo no sé qué nivel de penetración tiene Spotify acá en Colombia, pero en Chile es muy alto. Es la decisión de Spotify de poner podcast en su oferta. Primero era solo música, luego puso el podcast medio escondido. Uno en el buscador tenía que poner podcast para encontrar. Ahora uno pone el nombre de un podcast y aparecen. Y además están en el mismo lugar en la pantalla. Bueno, eso ha ayudado mucho porque muchas personas ya se habían familiarizado con el uso de Spotify. Entonces antes cuando uno decía podcast y las personas no sabían de qué estábamos hablando, entonces dónde tenían que escucharlo, dónde encontrarlo, y no costaba un montón poder explicarle a alguien. Ahora ya es más fácil porque uno le dice, ¿tienes Spotify? Y te dicen, sí, ahí estamos. Ah, ya, perfecto. Y ahí como que se sienten como que es una tecnología cercana. Entonces en eso Spotify también ha ayudado mucho a este crecimiento, a este boom que ha tenido. En el fondo como que simplifica un poco la escucha porque por lo menos nosotros y no nosotros, todos los que partieron mucho antes que nosotros, cuando hablaban de podcast, tenían que explicar qué era un podcast, explicarle en qué plataforma se podía escuchar, descargarlas, enseñarles. Y bueno, Spotify la mayoría lo usa, entonces es mucho más fácil el uso. Los datos de este año dicen que hay más de 750.000 podcasts activos y más de 30 millones de episodios disponibles. O sea, son más episodios de podcast de los que podríamos escuchar en toda la vida. Y activos significa que tienen una actualización regular, digamos. Ahí nos están contabilizando un proyecto que se hizo hace 2 años y nunca más se subió un capítulo. Bueno, ¿y qué se está haciendo en podcast en Latinoamérica? A pasar. Decimos que se está haciendo mucho. Hay muchos podcasts, mucho contenido independiente. Hay harto contenido también de productoras de podcast. Están creando productoras. Los grandes medios están haciendo sus propias plataformas, creando contenido exclusivo, porque lo que empezó a pasar en un principio es que las radios tradicionales no se atrevían a probar este formato. Entonces lo que hicieron fue hacer recortes de sus programas que salían en la radio y los subían como un archivo digital, como podcast, a internet. Pero no era contenido exclusivo creado para el formato. Era el recorte de la radio que después tú, si no lo pudiste escuchar en la mañana, lo puedes escuchar después. Ahora de a poquito, por lo menos en Chile lo vemos y en otros países también está pasando de Latinoamérica, sí se están atreviendo, están haciendo contenido paralelo que no sale en la radio y que está en las plataformas. También hay varias productoras, en Argentina hay una que se llama Posta, que tiene creo que 36 podcasts activos con temporadas. Bueno, en Chile también está Sube la Radio, una radio online digital, una radio online, una de las que tiene mayor presencia en Chile, que también crea podcast y también tiene las puertas abiertas para que otros podcasts entren a su plataforma. Y también está, por ejemplo, hay otro proyecto que creó uno de los conglomerados televisivo y radio, que es Tele 13 Radio, y creó este año, primero ellos partieron como con lo que decía la José, subiendo el mismo programa que estaba en la radio, entonces el grabado lo subían a la web y uno lo podía escuchar cuando quería. Pero este año lanzaron una plataforma que se llama Emisor Podcasting, pero ese es contenido cerrado, o sea, es una plataforma cerrada, solo ellos publican o suben ahí contenidos que ellos crean. Y esto se lo contamos porque también ese es el modelo de negocios de ellos. En el fondo, crean contenido propio y también crean contenido brandeado. O sea, por ejemplo, va a una universidad y dice queremos hacer una serie de podcast X y por eso le cobran y lo suben a esa plataforma y luego ellos tienen todo la red de radios para promocionar ese contenido. Eso para los podcasts independientes no es muy bueno, pero se los cuento.
Bueno, y lo otro es que en Estados Unidos hay muchos estudios de audiencia de podcast, de que ya hace 2 años la mitad de la población mayor de 12 años estaba familiarizada con el concepto de podcast, no, hace más años, hace 2 años ya la mitad de la población había escuchado un podcast. Eso en Latinoamérica no está muy explorado todavía, pero lo que sí se sabe y que se ha hecho es una encuesta directa a oyentes de podcast. Y algunos de los datos que sacaron ellos, que nosotros tenemos aquí anotados, es que en los países donde más se escucha podcast, en Colombia, España y Argentina. Y que el 21% empezó a escuchar recién en 2018. Eso. Relato nacional, lo que nos convoca. La idea acá es contarles cómo empezamos con este proyecto. Algo dije ayer, así que los que estuvieron en la charla de ayer, lo siento, voy a repetirlo. Entre el año 2011 y 2013, ¿no, Pato? Que ahí trabajamos con Patricio en un suplemento que se llamaba El Semanal, que era un suplemento del diario La Tercera donde se hacía crónica narrativa escrita. Bueno, ese suplemento duró hasta el año 2013 porque hacer crónica narrativa escrita como la estábamos haciendo, en que nos podíamos tomar semanas para escribir un artículo, viajar, seguir al personaje y todo aquello, es un muy buen producto, pero también es muy caro y el diario lo cerró. Mientras estábamos trabajando en el Semanal, yo había hecho antes política, había cubierto mucho política, y en el Semanal como me metí en el mundo de la crónica escrita, y en paralelo empecé a trabajar también en un programa de radio, pero los clásicos programas de radio, tan clásicos que siguen hasta hoy igual, donde hay un conductor o 2 conductores y 3 panelistas que hablan, dependiendo de la hora, hablan de fútbol o hablan de política si es más tarde, o de recetas de cocina si es al mediodía. O sea, yo creo que todos hemos escuchado los mismos programas. Y entonces, mientras estaban entre estas 2 cosas, me empezó a surgir la idea de que estos mundos de alguna manera se podían juntar y sacarle mucho más partido a la sonoridad, al sonido, y me acuerdo, Pato, no sé si quieres compartir, porque lo conversábamos en los pasillos del diario en ese tiempo, y yo te hablaba del podcast, y yo empecé a escuchar This American Life, que no sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Les recomiendo que lo escuchen. Es muy bueno. Ellos llevan años, en todo caso. Y en ese tiempo yo le decía a Pato, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hice una pequeña prueba una vez con un especial, ¿te acuerdas? Que los periodistas le pedimos que grabaran y que guardaran la cuña, de manera de poder ponerla en la web, y eran historias cortas. Entonces la idea era mostrar esto de que cuando la persona contaba una historia y nosotros la escribíamos, tenía mucho más fuerza cuando tú escuchabas esa frase, escuchabas la voz de la persona. Y lo hicimos con pequeñas cuñas de cada persona. Entonces, eso es el 2013 y yo estaba con esta idea. El 2014, bueno, como ya les dije, cerró el Semanal, seguí con la radio y todo, y seguí masticando esta idea. Y el 2015 empecé a desarrollar ¿sí? El 2015 empecé a desarrollar un piloto, pero me di cuenta que en esto que yo estaba haciendo muy autodidacta, y que de verdad uno puede aprender de manera autodidacta, es cierto, pero si uno va a donde un profesor y te enseña, el aprendizaje es más rápido. Entonces busqué a alguien que hiciera clases de guión radial, porque eso era lo que me faltaba. Yo no sabía escribir, pero no guión radial. Y en Chile no encontré a nadie que hiciera guión radial, porque hay de guión audiovisual, de toda escritura, pero guión radial específico no había, y encontré en Buenos Aires. Y me fui una semana a Buenos Aires y me senté ahí con Marcelo Cotton y me enseñó a pensar en audio, que básicamente eso fue como lo que más yo diría que aprendí en ese minuto para poder terminar guionando y construyendo estos capítulos. Ahí fue lo que aprendí cuando yo le decía pensar en audio. Aprendí el concepto de las 4 plumas con Marcelo Cotton. Marcelo Cotton, bueno, después se lo digo eso. El concepto de las 4 plumas. Las 4 plumas significa que aquí, que es lo que me decía Marcelo, cuando tú escribes crónica escrita, escribes con un lápiz. Cuando estás haciendo un podcast o crónica narrativa radial, escribes con 4 lápices. Está la narración, que lo hace el narrador. Está la entrevista, o sea, la voz del entrevistado.
que nosotros le decimos cuña cuando las cortamos, no sé cómo le dicen ustedes. La entrevista está el sonido, que puede ser un sonido ambiente, un sonido que te lleve al lugar, a situarte en el lugar donde está la persona, el entrevistado, o también puede ser un sonido histórico que lo que hace es llevarte a una época, es llevar al auditor, trasladarlo hacia una época. Y está la música. Y la música no es la música que de acompañamiento, no es música de supermercado, no es música para esperar al doctor, no es ese tipo de música. La música apela a los sentimientos. Entonces hay que buscar música que sea que permita que cuando la persona está contando una experiencia de su vida, si esa experiencia es alegre, entonces esa música lo que hace, al entrar un poco antes, un poco después de que la persona está contando, lo que hace es que el auditor se sienta alegre, como que te lleva a ese estado de ánimo. Y luego, si es triste, el auditor también se siente triste. Entonces, logras empatizar, logras que la gente empatice más fácilmente. ¿Qué tipo de historias contamos nosotros? Contamos historias mínimas. Contamos historias mínimas de personas comunes y corrientes. Puede ser que sean famosos, pero si son famosos no decimos el apellido, porque no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es llevar la vida cotidiana de las personas hacia a que otros la escuchen, compartan y se sientan o identificados o representados, o como a mí también me ha pasado eso. Vamos a escuchar ahora es un extracto, por si acaso, no es un teaser, no es porque no tiene esa estructura del capítulo de Gemela Mellizo. Y que son distintos recortes, por eso hay algunas pausas entre medio para mostrar distintas partes de la historia. Este es el capítulo que Patricio de la Paz nos llevó como periodista y que trabajamos, por el cual ganamos el premio de Gemela Mellizo. Y bueno, escuchemos y ahí les contamos más. Y es la historia de cómo la pequeña Ignacia fue viendo a su gemela Catalina convertirse en Alexis. Yo pensaba que era normal porque como a las niñas a veces igual nos puede gustar usar más pantalones que vestidos, yo lo encontraba normal. Nunca pensé tampoco que era algo que él sentía. Los roles de género de nuestra sociedad son acotados, binarios, especialmente en la niñez. Se es niño o niña. Y si tu cuerpo es de niña, entonces se espera que juegues como tal. Me dijo, pero llévala a una ginecóloga infantil y ve para dónde va la condición de Catalina, me dijo. Pues vamos a buscar el género. No entendí nada, pero ya dije, ya voy a pedir una hora. Tu niña es transgénero. Yo iba porque yo creía que era lesbiana. Lesbiana era un concepto conocido hacía años, pero ¿transgénero? ¿Y qué significaba en una niña de 11 años? Uno de los primeros pasos que dio Alexis para asumir su nueva identidad fue sentirse con el derecho a hacer algo tan sencillo como cortarse el pelo. Si cuando muy niña lo había hecho a escondidas en el baño de la casa, esta vez su tía Mireya y su hermana Ignacia lo acompañaron hasta la peluquería. Y le dije a mi tía, porque ellas dos, mi tía y mi hermana, estaban casi llorando, casi se desmayaban de la emoción, porque nunca me habían visto tan contentos. Y yo le dije a mi tía, le tomé la mano y le dije, tía, no sufras, este es el día más feliz de mi vida. Y es la historia de cómo la pequeña Ignacia fue viendo a su gemela Catalina convertirse en Alexis. Yo pensaba que era... Espera. Lesbiana. Y es la historia de cómo la pequeña Ignacia fue viendo a su gemela Catalina convertirse en Alexis. Sí, hay que volver a la presentación ahora. Al PDF, por favor. Bueno, mientras volvemos a la presentación, le voy a contar cómo seguir un poco con la historia de relato. Entonces, finalmente tuvimos el capítulo, hicimos el piloto en este curso que tomé, hicimos el piloto y luego con Josefina, en diciembre del 2015 nos juntamos, nos habíamos conocido en una revista que habíamos trabajado juntas, le conté el proyecto y le dije que si se quería sumar.
porque yo encontraba que había que hacerlo y que yo quería hacer un crowdfunding. Y que como había trabajado con ella, encontraba que era la persona con quien podía desarrollar este crowdfunding. Y no me equivoqué. Hicimos el crowdfunding para poder hacerlo, ya que a los que les interesa hacer, si quieren levantar recursos de esa manera, lo primero que hicimos fue levantar un presupuesto, o sea, fijar cuál era el dinero que necesitábamos para financiar los 10 capítulos de la primera temporada y después todos los costos asociados a esa primera temporada, o sea, desde desarrollar el logo, la página web, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante que tengan en consideración, más allá de esos costos que son los que uno conoce, son todas las comisiones que están asociadas al crowdfunding. Porque uno puede decir necesito 100 y en el camino va a haber 10% que se va a llevar, en este caso la plataforma Ideame, el IVA de la comisión de Ideame, que es un 19%, la comisión de PayPal cuando te traspasa la plata. Entonces, si alguien va a hacer un crowdfunding, tiene que fijarse bien en esos tipos de ¿cómo se llama? De ítems. Lo otro importante que hicimos, que es un trabajo, el crowdfunding es un trabajo bien desgastante, emocionalmente más que nada. Porque nosotros hicimos dos cosas. Uno tiene que crear categorías de cuánto dinero te van a dar. Entonces nosotros le pusimos esos nombres. Tendrán claro que Pez Dorado era el que nos daba más dinero y Alevín era la categoría de menos dinero, ¿ya? Y así le fuimos poniendo, le poníamos descripciones de acuerdo a cuánto dinero era. Y luego realizamos con la José un Excel donde poníamos la categoría que nosotros, el nombre, el mail, el correo, el nombre de la persona que creíamos, y armamos una base de datos, ¿ya? Y uno parte con la familia, los amigos, el primo, ese tío que uno nunca ve, y va armando toda esa base de datos, y luego le pusimos a cada uno lo que nosotros pensamos que nos iban a donar. Entonces ahí es donde yo digo que esta cosa es súper fuerte emocionalmente, porque de repente alguien que tú pensaste que te iba a donar mucho, se convierte en Alevín. La Nancy se lo tomó muy mal. Sí, yo me lo tomé muy mal, dejé hablar con mucha gente después de eso. O a veces tú pensabas que alguien iba a ser un alevín y de repente aparecía un pez payaso. Y como, ¡ah, pero qué buena persona! Y no sé qué, yo no quedaba sumamente emocionada. Entonces era un mes que estuvimos con las cosas así, como con las emociones así. O gente que uno pensaba que no iba a donar y aparecía y donaba. Entonces todos los que nos apoyaron, las recompensas que dimos eran sumamente simbólicas, de verdad. Y una de ellas era que siempre iban a estar en nuestra página web, como las personas que permitieron que este proyecto surgiera, y ahí están los nombres de todas las personas que donaron. Como dato, todas las personas que donaron, porque psicopateamos mucho para ver quiénes eran, porque a veces no los conocían, entonces los buscábamos y decíamos, a ver, de todas, solo una persona no conocía a la José ni a mí. De alguna manera, digamos. No era el amigo del amigo del amigo, no nos conocía, era una. Y fue Carolina Guerrero, que es la CEO de Radio Ambulante, nuestro podcast referente. Sí. Máximo. Así que ahí estábamos muy felices, nos emocionamos. Muy agradecido a ella. Ya, bueno, ¿cómo seguimos después? Porque con esto financiamos la primera temporada de 10 capítulos, como le dije, pudimos pagar todos los costos asociados, excepto los de la José y yo, que nosotros trabajábamos por mandarina y seguimos trabajando por mandarina. Pero a todo el resto de las personas sí se les paga, ¿ya? Porque así en el fondo asegurábamos quedarnos con algo de dinero para poder hacer la segunda temporada. Lo que hicimos es que creamos una empresa que se llama La Factoría y que es una productora de contenido. Y esa productora de contenido hace videos en time-lapse con mano alzada, pero sigue manteniendo el sello de Relato Nacional en el sentido de que contamos historias. Entonces, cuando una empresa llega y dice, oye, tenemos una política de sostenibilidad y no sé cuántos pilares, que es muy, de verdad, los empleados no entienden de qué están hablando, nosotros creamos personajes y le hacemos estos videos. Entonces, La Factoría trabaja para que Relato Nacional exista. Y decimos que no hay una receta segura porque hay muchos modelos, hay gente que consigue auspicio, hay gente que hace alianzas con marcas o coproducciones con otros medios, hay gente que también hace eventos en vivo de sus podcasts y también ahí pueden recolectar algo, pero por eso no hay un modelo, este es el modelo que encontramos nosotros. Hoy día estamos ya en plena tercera temporada, tenemos 24 capítulos, cada temporada tiene 10 episodios, tenemos 90.000 escuchas totales, que igual es un número bajo, porque son 24 episodios, pero estamos muy orgullosos. Sí.
Y felices. Lo que pasa es que el tema acá, a ver, cuando nosotros empezamos a hablar de podcast, como les decíamos antes, nos decían podcast. ¿Qué es un podcast? Ya, entonces tuvimos no solo que crear este producto, sino que además generar audiencia, crear audiencia, enseñar a las personas a escuchar podcast. ¿Y de qué estamos orgullosos? Que, por ejemplo, nuestra primera escucha, obvio, es en Chile, pero nuestra segunda escucha es en Estados Unidos. Entonces hemos logrado traspasar fronteras. Bueno, ahora esta semana no sé por qué razón la segunda escucha es Colombia. Lo vi ayer, lo vi hoy día en la mañana. También está Colombia, está México. Entonces, el lograr traspasar fronteras, porque nosotros somos de un país que somos muy pocos. Somos 18 millones de habitantes. Entonces no podemos pensar que vamos a tener una audiencia gigantesca solo en Chile. Tenemos que lograr que nuestro podcast efectivamente se escuche en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, estamos muy orgullosos. Y también lograr que gente que no escucha podcast, escuche podcast. Y que gente invierta en dar a conocer también el medio. Bueno, esta parte del equipo lo vamos a pasar rápido para llegar a la... una cosa ahí. Marcelo Cotton es la persona que me enseñó guión radial y después que terminé de trabajar con él en ese guión radial, le dije si quería seguir trabajando con nosotros y dijo feliz y hasta el día de hoy trabaja. La primera temporada nosotros fuimos a Buenos Aires con unos pendrive, con todo, lo armamos allá y la segunda temporada y ya la tercera ya no hemos ido a Buenos Aires, se los mandamos por WeTransfer porque ya tenemos como ya el hábito de trabajar con él. Este es como el equipo, o sea, nosotros tres trabajamos en todos los capítulos y para cada episodio le pedimos a distintos periodistas que los hagan, varios se repiten, pero es para que no sea como un podcast hecho entero por la misma mano. Ahí está el resto del equipo y bueno, nuestra relación con la audiencia la vamos a pasar rápido para que se nos acabe el tiempo para llegar a la parte del patus. Bueno, yo les voy a contar que mi acercamiento al podcast fue absolutamente emocional. Yo soy un periodista de prensa escrita, mi trabajo habitual, yo soy editor de un suplemento del diario La Tercera en Chile. La mayoría de mi tiempo se va en el papel. Sin embargo, lo que contaba la Nancy, hace muchos años hablábamos, a los dos nos gustan mucho las historias, cómo las historias podían ser contadas en distintos formatos, ¿no? Y así es como la Nancy me invita a participar en 2 temporadas de Relato Nacional y el capítulo que hicimos para la segunda, que fue de Gemelas a Mellizo, fue el trabajo que fue premiado este año por el Premio Excelencia Periodística Digital que hace la Universidad Alberto Hurtado. Entonces yo les quiero contar un poco cómo es o cómo se piensa una historia para un podcast. Esta historia, la génesis de esta historia no fue de un podcast. Esto fue primero un reportaje escrito. Esto fue un reportaje que se publicó en la revista Paula, escrito, con fotos, impreso. Y cuando la Nancy vio ese artículo ya publicado, clava la espina de la duda y la tentación, ¿no? Y me dice que por qué esta historia no la convertimos en un capítulo de la segunda temporada de Relato Nacional. Y esta es una historia bien particular, es la historia de 2 niñas, 2 gemelas, idénticas por ser gemelas, y a los 11 o 12 años, una de esas gemelas, muy incómoda toda la vida con su cuerpo y con su género, empieza la transición para convertirse en niño. Ahí está Alexis, que antes era Catalina, y al lado de acá está Ignacia, su hermana gemela. Y esta historia yo la había reporteado muy profundamente para la publicación escrita, donde se contaba el hecho, ¿no? Cómo era la transición de una niña a ser niño, y cómo esta historia se desarrollaba en el tiempo, con las dudas, con los miedos, etc. Pero para hacer Relato Nacional, la verdad es que casi todo lo que yo tenía reporteado o la manera en que yo lo tenía reporteado no servía. Porque como decía Nancy, pensar sonoramente una historia es muy distinta a pensarla para ser escrita, ¿no? Impresa. Nos dimos cuenta de varias cosas, por ejemplo. Aquí dimos un foco mucho más audaz. En este capítulo, el foco
no estaba en Alexis, que es la persona que hace la transición de género, sino que pusimos el foco en Ignacia. Porque el primer acercamiento a esta historia era irse a la historia del chico que hace su transición de género. Pero ¿qué pasa con su gemela idéntica que de un día a otro deja de ver a su hermana, que siempre fue como su reflejo perfecto en el espejo, y ese reflejo cambia, deja de ser niña y se convierte en niño? Entonces centramos la historia en Ignacia, y qué pasa cuando el reflejo, durante tus 12 años de vida, tu reflejo idéntico, se convierte en otro, ¿no? Y eso implicó entrevistarlas de partida a todos de nuevo, no solo por una cosa técnica, porque el podcast tiene que tener un sonido distinto, de mejor calidad, mucho más limpio, y en eso la José experta va con una... Yo hago mi entrevista con unas grabadoras chiquititas que aquí no sirven para nada, digamos, ¿no? Ellas tienen una súper grabadora y teníamos que movernos con esa. Y tuve que entrevistar de nuevo a las dos niñas, tuve que entrevistar a la tía, que es su tutora legal, que las cuida. En el fondo fue hacer la historia de nuevo. Yo pensaba que tenía una historia que podía trasladar de manera simple del papel al podcast, y no es así. Pensar una historia en podcast es pensarla en sonidos del principio, y eso para mí, que soy un hombre que viene de la prensa escrita, un dinosaurio de la crónica escrita, ha sido un proceso fantástico, o sea, porque te desafía a pensarlo de otra manera. La manera en que tú haces las preguntas, cómo buscas las cuñas, cómo las grabas, cómo las limpias. Lo que decía la Nancy, la música, a mí ayer me pasaba, le contaba que volví a escuchar el capítulo, lo he escuchado muchas veces, y yo me volví a emocionar ayer cuando lo escuché, que lo he escuchado 15, 20 veces, pero es verdad, o sea, una crónica sonora te transporta a un estado de ánimo de lo que tú estás contando. Y esta historia, que es una historia con un final feliz, porque Catalina tuvo la suerte de tener una tutora legal que le permite su cambio de género, pero sin embargo es una historia llena de drama, ¿no? Y de pérdidas, y de lutos, y en eso, por ejemplo, pensar en la radio, pensar en sonido, en música, el sonido ambiente, fue algo súper interesante. Otras cosas que pasan, por ejemplo, cuando yo escribí la historia en prensa escrita, la madrina, o sea, la tía de ellas, que es su tutora legal, estas fueron unas niñas cuyos padres en el sur de Chile eran muy pobres, había mucha violencia intrafamiliar, y esta tía las rescata, y esa tía, que había tenido un papel muy secundario en la historia escrita, se convierte en una protagonista de esta historia y casi en una narradora que ayuda a que esta historia avance con fluidez. Tenemos dos niñas pequeñas que hablaban muy complicado, son chicas de campo en Chile, no son chicas con gran educación, costaba mucho entenderle. Entonces también hablábamos cómo no podíamos cambiarle la voz, no podíamos poner otra niña, tenía que ser, siempre son crónicas de no ficción, pero estaba esta tía que hablaba bien, que era sensible, que las quería, que hablaba desde el amor, y ella se transforma en un narrador muy importante en el podcast. Entonces, para mí esta historia tiene dos narradores. Uno es la narradora, que es la Nancy, que es la narradora de la historia, y otro para mí es esta tía, que ayuda a que la historia avance, marca los momentos de emoción, pone énfasis en los puntos de quiebre. Fue un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que contar historias en podcast no es solo traspasarlas del papel poniéndole un sonido o una canción, es pensar sonoramente una historia, y lo obliga a uno también como narrador a explorar otras cosas, ¿no? Uno en general cuando reportea, me imagino acá son varios periodistas, el sentido de la vista es como omnipresente, ¿no? Es un sentido que se come como a todos los otros sentidos, a la manera de hacer una descripción, etc. Aquí, por ejemplo, uno tiene que empezar a pensar no solo con los ojos, sino también con el oído. Y eso es maravilloso, y uno puede hacer esa transición viejo, y para mí ha sido fantástico. O sea, como cuando uno cree que las fórmulas se agotan, aparece el podcast. Así que nada, eso. Yo estoy muy feliz de haber participado, soy el artista invitado aquí de ellas dos. Sé mucho menos de podcast que ella, pero sí siento que es una plataforma
maravillosa para quienes nos gusta contar historias y emocionar y todo eso, ¿no? Así Yo diría que llegó a ser tan emotiva esta historia de Gemela Mellizo, que bueno, no sé si alguien la escuchó, pero Mireia, esta madrina de la que habla Patricio, uno al final cuando termina la historia como que quiere abrazar a Mireia, como que quiere darle las gracias a Mireia, y una de las gracias, bueno, acá está la foto, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo son estos chicos. Pero una de las gracias del podcast es que te gatilla la imaginación. Y cada uno puede imaginar a Mireia como quiera. Alta, flaca, chica, gorda, no sé, rubia. Entonces, eso también es muy interesante en el tema del podcast. No te entrega toda la información. Tú terminas construyendo tus personajes en tu imaginación. Y ahora yo creo que estamos en la hora que pueden hacer preguntas, ¿no? Ok. Buenas tardes, yo soy Carlos Mario Jiménez. Ellos dos son compañeros, venimos desde la ciudad de Valledupar. Para los chilenos es al norte de Colombia, la capital del departamento del Cesar, y Valledupar es la capital mundial de la música vallenata. Ok. Una de las preguntas y las incógnitas más que persiste desde que estoy escuchando la relatoría de ustedes es que si al momento de hacer un podcast hay que pensar también en el tiempo. Si el tiempo nos aleja de hacer un podcast con este tema del consumismo rápido, de que se pueda adelantar, de que se pueda atrasar. Entonces, si es un impedimento a hacer, digamos, podcasts largos, cortos, ¿dónde está el secreto? ¿Sí? O si simplemente una historia nos lleva a que sea un tiempo de una historia. Nosotros partimos la primera temporada poniéndonos como un autolímite de más o menos 15 minutos, pero fue un límite que nos pusimos para probar pensando que tal vez como no había mucha cultura de podcast, las personas no iban a escuchar tanto rato. Luego en la segunda temporada comenzamos a alargar y ya la tercera mucho. Entonces tenemos el más extenso, creo que tiene como 30 minutos, creo. Sí, y lo que hicimos también en una ocasión, en un episodio, que es una historia que es muy larga y es muy pesada, que lo han hecho muchos otros también, es dividir el capítulo en dos, o sea, en dos partes. Ahora, el tema del tiempo, después nos dimos la libertad de ampliarlo por lo siguiente, porque nosotros creemos que uno de los momentos, no tenemos estudios de eso, pero sabemos que nos escuchan más por teléfono, más que en computador. Entonces creemos que tiene que ver con los tiempos de traslado, que hay muchas personas que nos escuchan en ese tiempo de traslado y, por ejemplo, si creemos eso, nadie se demora en Chile en menos de 20 minutos en llegar a cualquier parte. Entonces es un... Ahora, ¿cuánto puede durar? Lo que también te dure el arco dramático, porque si tú haces una historia, tal vez en 5 minutos queda bien, puedes hacer una historia de 20 y el arco dramático que construiste es fome y te van a dejar de escuchar a los 2 minutos. Entonces se tiene que ver también con cómo armes ese guión para mantener la atención de la persona todo el tiempo. Buenas tardes. Yo sé que el podcast está pensado algo así como un reflejo de la radio en el equipo digital, ¿cierto? Pero de todas maneras, muchos usuarios pues tienen toda su atención puesta en el equipo, sea el celular, sea el computador, en fin. No hay un diálogo con otros elementos transmedia, digamos, con fotografía, pues veo acá la de los 2 niños, pero con elementos de video, esas cosas, pensando en una experiencia total de parte del usuario. Y no les pregunto solo a ustedes, que no soy conocedor del mundo del podcast, sino en general a este medio. No, lo que pasa es que el podcast es audio. Entonces, la idea es que tú logres que las personas usen el sentido auditivo y si empiezas a poner la imagen ya va a cambiar a audiovisual. Entonces, claro, tú puedes hacer sí un trabajo multimedia o transmedia y que hayan fotos y entonces que le entregue y que una de las entradas sean fotos, otra sea video y otra sea podcast. Pero sería una entrada aparte, como el producto en sí, porque si no lo transformas en audiovisual. Buenas tardes. Una pregunta en ese mismo sentido. Mucho gusto, Martín Mendoza, de Valledupar. Sí, porque yo soy seguidor del tema de los podcasts, pero me doy cuenta que actualmente se utiliza mucho, por ejemplo, gente que hace las grabaciones y los locutores se graban en video y suben eso a las plataformas y también lo denominan podcast. El concepto que veo que ustedes dan es un archivo de audio.
Entonces, no se llaman podcast estos archivos cuando se suben de las personas que están haciendo la narración, que se graba el video de ellos. ¿Eso no se considera podcast? ¿No lo consideran ustedes? Si es video, no. Ahora, lo que sí sucede es que muchos... Bueno, hay videos que se graban porque son para promoción en Instagram, porque todo se promueve por redes sociales, entonces es para promover el podcast que ellos tienen a tal hora y no sé qué, entonces se graban menos de 30 segundos y lo suben. Pero ¿cómo se llama? El video en sí, o sea... No, o sea, también hay gente que graba sus podcasts y los sube a YouTube. Pero ese podcast también está en Spotify y ahí está como cumpliendo con el formato de podcast. Pero podcast es audio, solo audio. Y las plataformas que utilizamos para subir, como SoundCloud, Evox, etcétera, estamos subiendo audio. O sea, no es Las plataformas de podcast te permiten solo subir archivos de audio. Ahora, lo que pasa en el podcast, sí, agrego esto ahora que como es tan genérico, esa definición que nosotros pusimos ahí es como la definición de Wikipedia. ¿Okay? Pero en este minuto, que lo dijo la José en un momento, es tal la diversidad que yo creo que ya deberíamos empezar en algún momento a hablar de géneros dentro del podcast. Porque es distinta la crónica narrativa radial que un programa de radio que lo graban y lo suben y ponen que es un podcast. Sí, lo es. En términos de la definición lo es. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, o con lo que hace Radio Ambulante, o con lo que hacen otros en crónica narrativa. No digo que sea malo, solo digo que es distinto y esa diferenciación se debería hacer. Debiéramos ya empezar como... Pero eso es la medida que obviamente más gente entre a la cultura podcast. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar dos cosas. La primera es, ¿cómo es la relación con los escuchas a través de las distintas plataformas que han mencionado? Y si es posible financiar este tipo de proyectos, además del crowdfunding, a través de las plataformas por las cuales se distribuye. Por ejemplo, Spotify, Evox o otro tipo de plataformas. Gracias. Bueno, la relación con la audiencia, ¿preguntaste? ¿A eso te refieres? En general es siempre a través de redes sociales. Yo creo que cada podcast tiene algunas más activas que otras. Nosotros nos conectamos más por Twitter y ahora estamos empezando a empujar un poco más también Instagram. Facebook también lo tenemos. Y ahí como que tenemos como una relación un poco más con un público mayor, porque los jóvenes ya están dejando Facebook. Y lo segundo era, si se puede, el financiamiento. Con plataforma es súper difícil. Spotify, por ejemplo, no paga ningún peso por escucha. Hay una nueva plataforma, eso sí, que se llama Radio Public, que ayuda a monetizar los podcasts. Y por cada escucha que haya sido en su plataforma o en su app, te va dando unos 0, algo dólar y así va sumando. También igual hay hartas alternativas, por ejemplo SoundCloud, no sé si Evox, pero varios de los hosts, que es donde tú subes tu archivo de audio, el podcast, que tienen planes también para monetizar. Eso. Nosotros no hemos monetizado por ahí. Ahora, lo otro que sí lo que hacen otros podcasts es que consiguen un auspiciador, lo ponen se hace un aviso de 30 segundos, ese va al inicio y lo suben a la plataforma con el auspiciador. Esa es la otra fórmula. Hola, buenas tardes. Eduardo Vélez de Colombia. Soy abogado. Creo que puedo ser la persona más adulta de esta sala. Creo. ¿Usa Facebook? Yo no voy a decir mi edad. Desde hace algunos años estoy dedicado a pasearme por la ciudad en conferencias, en charlas. No tengo nada que ver con el periodismo. Y hace 15 días en la Bolivariana, que es una universidad nuestra acá en Medellín, el periodista Darío Arizmendi, que es una de las grandes insignias del periodismo nacional, quien se retiró hace poco, después de 50 años, uno de los jóvenes le preguntaba que el periodismo hacia dónde iba, y él sin titubear dijo, va hacia los podcasts. Yo era la primera vez que escuchaba esa palabra. Creo que soy de los que dice podcast. Bueno, pues supe del
Festival Gabo y ya llevo acá 2 días conociendo de periodismo, y cuando vi la presentación de ustedes no dudé en acercarme y aquí tomé la primera fila para tratar de aprender. Creo que lo logré. Muchas gracias. Muchas gracias. Si mi historia les sirve, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿La última pregunta? Hola, soy Carolina, periodista de Córdoba, Argentina, y quería preguntarte como editor en un diario, porque trabajo en un diario, ¿cómo fue el vínculo de esta producción de podcast con La Tercera, con el diario concretamente? No, con el diario no tuvo nada que ver. El diario tiene podcast, como todos los diarios, pero es un podcast que no es de crónica narrativa, sonora como esta, sino que tiene que ver con contingencia y son más parecidas como a entrevistas grabadas con los periodistas o los protagonistas de las noticias. Este es un proyecto independiente. Yo llegué a esto porque con la Nancy hemos trabajado muchísimo y además somos amigos hace muchos años, y a mí me parece fascinante desde la ignorancia absoluta, pero el diario no tiene nada que ver. Digamos que yo soy formalmente un editor de diario, de un suplemento de fin de semana, y informalmente un feliz periodista de podcast. Además me encanta porque aquí soy solo periodista y no editor, lo cual es una maravilla. Aquí lo hace ella y yo me dedico a reportear y a pasarlo bien y todas esas cosas que los editores nos vamos olvidando, ¿no? Y esta es la primera vez que en todos los años que hemos trabajado juntos, ahora yo lo mando a él, porque él siempre era el editor antes. Yo siempre he sido el editor de ella y ahora es al revés, así que ha sido fantástico. Ya, terminamos. Muchas gracias a todos. Para los fanáticos, tenemos unas chapitas si quieren que las regalemos, por si acaso. Muchas gracias. Gracias.